Buenas noches a todos. De verdad nos alegra muchísimo contar con su presencia en su webinar ofrecido por la Universidad del Bosque, la especialización de gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque y el branch Zona Norte, Distrito Capital del PMI Capítulo Bogotá. Nos sentimos realmente muy complacidos de que en este momento ya vamos en 99 participantes, 100 participantes ya se encuentren con nosotros en esta conferencia que nos ofrece Félix Socorro. Este es nuestro tercer webinar, que forma parte del portafolio de webinars que ofrecemos desde la universidad en compañía del PMI. Y de verdad, muchísimas gracias por confiar en nosotros y por acompañarnos. Me alegra muchísimo poder presentarles entonces a Félix Socorro. Félix es Chief Brain Officer de la oficina SKP Consultores. Él es doctor en Ciencias Administrativas, magíster en Ciencias Gerenciales. Ha sido investigador de varias universidades, profesor de varias universidades, la Complutense de Madrid, la ADN en Panamá, en Argentina, la Universidad David en Guatemala, la Universidad CES en Colombia, la Sergio Arboleda también en Colombia, España, en el IEBS Business School de España. Y bueno, pues ha escrito también libros, 7 títulos disponibles ya, más de 7 títulos disponibles, ha sido conferencista internacional, consultor empresarial, lleva más de 20 años en el sector real. De verdad nos sentimos muy complacidos, Félix, de que nos puedas acompañar y regalarnos un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento en esta conferencia. ¿Cómo te encuentras, Félix? Muchas gracias. No, muy bien. Creo que después de haber dicho todo lo que dijiste, va a ser un poco el compromiso, ¿no? El compromiso es grande, mejor dicho, para poder llegar a las personas. No, muy bien, estoy muy bien, muy agradecido con el Bosque y con el PMI por la invitación. Estoy seguro que es un tema muy interesante, que le va a gustar a todos. Espero estar a la altura de los otros conferencistas. Estoy seguro que ustedes eligen mucha gente con muy buen nivel, entonces espero estar a la altura de ellos y que realmente a las personas que tenemos acá, las más de 130 personas que nos están visitando, puedan disfrutar del contenido de lo que vamos a conversar el día de hoy. Así es, Félix, de verdad, muchísimas gracias. La dinámica de hoy, para que todos tengamos conocimiento, Félix nos va a regalar 45 minutos de su tiempo en esta conferencia. Si ustedes tienen inquietudes, comentarios, preguntas, ustedes las pueden ir escribiendo en el chat. Al final las estaremos leyendo. Les pedimos el favor que todos mantengan sus micrófonos cerrados, que por favor no intervengan la pantalla, es decir, si alguno tiene la opción de escribir, pues no escriba para que todos tengamos opción de tener una presentación muy limpia. Y bueno, pues arrancamos entonces con un tema que es muy prometedor, cómo gerenciar proyectos a través de la teoría de juegos. Así que Félix, el público es tuyo, adelante, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Bueno, le doy la bienvenida a todos ustedes nuevamente. Considero que esto es un tema que bien vale la pena que conozcamos, que revisemos, que tengamos la oportunidad de adentrarnos, digamos que no es tan común en el mundo de la planeación estratégica y de la gerencia de proyectos, pero sí es bien interesante eh, saber que existen estas herramientas y que nos van a poder servir en muchísimas cosas. Realmente esto tiene un impacto o va a tener un impacto en la manera en que vamos a ver y entender las cosas, que estoy seguro que a todos ustedes les va a parecer interesante. Como ya lo hicimos hace un instante en la presentación, déjenme ver acá, listo, muy bien, ahí me tienen en pantalla, están todas las referencias que hacían hace un instante en la presentación. Efectivamente, lo digo con mucha humildad, mi intención es simplemente transmitir la experiencia que tengo en el campo. Esta conferencia va a estar principalmente enfocada, o digamos que va a estar inspirada en un artículo que publiqué hace ya un tiempito, que se llama Una aproximación a la definición del proceso de paz a través de la teoría de juegos. Esto es porque la teoría de juegos se puede aplicar para todo. Justamente por esa razón era que quería asumir este reto de trasladarla también al mundo de la gerencia de proyectos. Estoy seguro que
con toda certeza va a ser de su interés. Entonces, bueno, quiero comentarles que sí es un poco, digamos, difícil transferir toda la información en poco tiempo, pero vamos a hacer lo posible por lograr. Lo primero que vamos a hacer es nivelar la información. Vamos a tratar de explicar primero qué es gerencia de proyectos o qué es gestión de proyectos de una forma muy sencilla. En menos de 2 minutos y medio vamos a hablar sobre lo que es la gerencia de proyectos, obviamente a grosso modo, para luego entonces entrar en materia de lo que viene siendo la teoría de juegos. Yo les tengo un corto video que monté especialmente para ustedes, el cual espero también que disfruten. Obviamente el video no es mío, el video ha sido tomado de una fuente externa, pero ahí aparecen los créditos y con toda certeza, obviamente estoy respetando los derechos de autor. Entonces vamos a ver el video, es muy rápido. ¿Qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos se trata de integrar los diferentes componentes de un proyecto para lograr un objetivo específico durante las etapas de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Para lograr metas específicas, toda organización, sin importar su tamaño, en algún momento debe emprender proyectos con el fin de mejorar una operación o cumplir con alguna necesidad. ¿Cuáles restricciones de un proyecto son? El tiempo necesario para completar el proyecto, los costos del proyecto y mantener el alcance del proyecto. A este conjunto de restricciones se les denomina la triple restricción. Como ya sabemos que en un proyecto no hace parte de las operaciones diarias de un negocio, es importante planear. Estimar lo más exacto posible los recursos necesarios que se requieren para completar el proyecto. La gestión de proyectos está compuesta por 5 fases que transcurren de manera horizontal a lo largo de la matriz de procesos. Estas fases son conocidas como los grupos de procesos de la gestión de proyectos. Los grupos de procesos son grupo de iniciación, grupo de planeación, grupo de ejecución, grupo de monitoreo y control y grupo de cierre. El eje vertical de la matriz de procesos consiste en 10 pasos, los cuales tienen una secuencia lógica. Estos pasos son conocidos como las áreas de conocimiento y son integración, alcance, tiempo, costo, recursos humanos, calidad, comunicaciones, riesgo, adquisiciones y gestión de los interesados. El PMBOK define 47 procesos que están distribuidos dentro de la matriz de procesos y que todo director de proyectos que aspira a seguir la metodología del PMBOK debe conocer. Puede que diferentes industrias empleen variaciones de los grupos de procesos y no todos los proyectos requieran todas las áreas de conocimiento o todos los 47 procesos individuales. Adicionalmente, algunos proyectos necesitarán usar de manera repetida algunas partes del marco teórico del PMBOK. No importa si el proyecto es grande, complejo, internacional o pequeño, sencillo y local. Lo importante para un director de proyecto es seguir los procesos de acuerdo al marco teórico y de esa manera poder asegurar una implementación sin mayores traumatismos y facilitar al director de proyecto a completar los entregables oportunamente y dentro de la regla. En los grupos de procesos y áreas de conocimiento están definidas todas las funciones de la gestión de proyectos, requeridas para lograr los objetivos y completar el proyecto. Dicho de otra manera, la gestión de proyectos exitosa es el gigante que mantiene la cohesión del proyecto para que el esfuerzo invertido no se caiga en pedazos. Bueno, como hemos visto, efectivamente la gerencia de proyectos, la gestión de proyectos es una actividad compleja que requiere de muchos elementos y que hablamos de 47 procesos individuales que vamos a tener allí y que vamos a tener que manejar, ¿no? En este pequeño gráfico que les muestro, vemos cómo se puede distribuir un proyecto desde que comienza la gerencia de proyectos en sí mismo hasta que liquidamos el proyecto, pasando por la gerencia técnica, la gestión de riesgo, la administrativa, el cierre de ventas, las postventas. Bueno, digamos que no vamos a entrar en todos los detalles que aparecen en la gráfica, pero lo que quiero explicar con esto es que no es algo sencillo, es algo complejo, es algo que requiere tiempo, que requiere atención, que requiere de herramientas. Y justamente allí es donde entra la teoría de juegos. La teoría de juegos es una herramienta que puede ser utilizada y que debe ser utilizada en los campos en que de una u otra manera nos permitan, nos ayuden a aplicar mejor los conocimientos y la información que puedan surgir de ella. Para esta introducción, para poder llegar entonces a la teoría de juegos, dentro
de la gestión de proyectos, vamos a tratar de ir paso a paso. Vamos a ir nombrando las características que tiene la teoría de juego, de dónde viene y todo lo demás, y vamos a ir tratando de extraer y de relacionar entonces su contenido con la gerencia de proyectos hasta llegar a una definición. La definición que nos va a permitir saber en qué punto de la gestión de proyectos está presente o debe estar presente o puede estar presente la teoría de juegos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a observar es que en esta actividad vamos a aprender muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a aprender cómo establecer las funciones de reacción, vamos a establecer los juegos de acuerdo a las coaliciones, o vamos a ver cuándo las repeticiones son finitas o infinitas, o vamos a determinar el valor de un juego. ¿Les parecería interesante lograr en estos 45 minutos trabajar sobre todas estas fórmulas? La verdad es que no lo vamos a hacer. Pero quiero que sepan que la matemática es algo que está presente dentro de la teoría de juegos y quería simplemente mostrarles parte de lo que hacemos los profesionales que nos dedicamos a tratar de desarrollar esta información y a tratar de utilizarla. La matemática no es desconocida para quienes manejan proyectos, es algo que es común, es algo que es normal, que forma parte de la actividad, pero vamos a tratar de saltarnos a la parte matemática y vamos a irnos principalmente a la parte conceptual, a la parte lógica y a la parte lineal de lo que viene siendo la teoría de juegos. No quería asustarla de todas maneras con esto, un pequeño jueguito como para atraer su atención, pero hubiese sido interesante poder explicar en este corto tiempo algunas de estas fórmulas. Bueno, ahora sí. ¿De dónde viene la teoría de juegos? La teoría de juegos realmente se fundamenta en el campo, digamos, económico, gracias a estas dos figuras, la figura de John von Neumann y Oscar Morgenstern. Ellos crearon o plantearon un paper, una investigación en 1944, que fue como la base de lo que vendría siendo, o lo que vamos a entender en el campo de la economía, lo que es la teoría de juegos. Se dice que esto en realidad es simplemente la forma más académica o un sustento, una forma de establecer las bases de lo que es la teoría, pero que ya se venía trabajando de alguna manera con lo que eran sus conceptos en el pasado. De hecho, quien creó el juego del ajedrez tuvo que haber de alguna manera combinado elementos que están presentes dentro de la teoría de juegos y que efectivamente en la actualidad y con base en todos los cálculos que se hacen, se ven y están presentes. Y estamos hablando de que fue muchísimo antes de lo que pudo haber sido el trabajo de von Neumann y Morgenstern. Hubo otros autores como Cournot o como Borel o Zermelo que hicieron aportaciones a este concepto, pero lo que me interesa es que sepan que está principalmente orientada a el área económica, es donde normalmente se utiliza la economía, donde normalmente más se utiliza, y que esto tiene que ver más que todo con el comportamiento de una persona en un tipo de actividad en particular que en este caso llamaremos juego. Entonces, hay una pregunta que yo le hago a las personas que tienen algún tipo de relación con la gerencia de proyectos. Yo les digo, ¿esto les suena parecido? Porque fíjense, esto dice que un juego, y esto lo establece uno de los profesores dedicados a esta materia en la Universidad de Oviedo, dice, es una situación en la que dos o más individuos, sometiéndose a reglas preestablecidas, deben tomar decisiones que, consideradas conjuntamente, conducen a un resultado. Sin duda alguna estamos hablando de algo que se puede entender como juego, pero también lo podemos entender como un proyecto. En un proyecto tenemos una situación en la que uno o dos o más individuos, ya sea el gerente de proyecto, su equipo y la persona que nos contrata, esto tienen que generar un proyecto, generar un resultado, tomar decisiones, siguiendo conjuntamente, obviamente, las restricciones preestablecidas, las reglas que están preestablecidas a nivel de tiempo, costo, materiales, equipos y todo lo demás,
y tiene que ofrecer un resultado que es el que normalmente espera la persona que contrata el proyecto o que dirige el proyecto o que espera que el proyecto tenga los fundamentos y la aplicación que se espera. Entonces, siempre les digo, esto les suena conocido, entonces si les suena conocido a la gente que trabaja a nivel de gestión de proyectos, entonces ustedes están más cerca de la teoría de juego de lo que creen. Efectivamente, está muy relacionado con el uso de reglas, el uso de seguimientos, la existencia de más de 2 personas para que pueda funcionar. Si seguimos adelante, entonces nos vamos con los conceptos más, digamos, interesantes, que son los que tienen que ver con los jugadores. Entonces, un proyecto no puede llevarse a cabo con un solo jugador. Bueno, digamos que estrictamente no. Un jugador o una persona puede ser la que se encargue de hacer el boceto, de plantear qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y todo lo demás, pero no es, esa unidad, esa persona de forma individual la que va a hacer posible que el proyecto se lleve a cabo. Entonces nos vamos con los juegos de 2 jugadores. Ahí sí podemos señalar, podemos hablar del gerente de proyecto y su equipo, podemos hablar del gerente de proyecto, su equipo y la persona que lo está contratando, pero podemos simplemente visualizar que tenemos al menos 2 personas que intervienen en la actividad. Y finalmente podemos hablar de multijugadores en donde tenemos más de 2 personas que están formando parte de ese. Esto es bien interesante porque si lo vemos desde la perspectiva de la gestión de proyectos, mirar a nuestros colaboradores, mirar a las personas que están con nosotros como parte de ese juego, el juego que representa la gestión de proyectos, un juego serio por supuesto, un juego totalmente lúdico, en donde tenemos que tener un ganador. El ganador sería, o la ganancia o el premio sería obtener el proyecto en el tiempo correcto, con el menor de los costos posible, y de la forma más eficiente. Entonces efectivamente tendríamos allí una visión bien interesante de lo que podría ser este proyecto. Entonces mirar a las personas como jugadores, como se mira a un jugador en el fútbol, que yo sé que es uno de los deportes más interesantes o más comunes o más seguidos. Entonces puede ayudar tal vez a visualizar la manera en que vamos a gestionar, que vamos a tomar decisiones, que vamos a hacer cambios, que vamos a hacer transformaciones en nuestro equipo para poder lograr que el proyecto se dé en el tiempo deseado y con las características obviamente que hemos señalado. Entonces, lo primero que nos vamos a conseguir es con un concepto que nos señala la teoría de juegos, que es el concepto de los juegos repetidos. Y hay una expresión que utiliza un autor llamado Billmore, que nos dice que esos son juegos que se juegan una sola vez y en donde no tienen cabida la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si observamos la gerencia de proyecto como un juego, sí, si lo observamos como un juego, no lo podemos observar como un juego de una sola vez. Lo vamos a observar siempre como un juego repetido, ¿no? Un juego en donde constantemente vamos a estar haciendo las cosas que ya sabemos, como las sabemos hacer y de la manera más eficiente que deben hacerse. La gestión de proyectos, un proyecto en líneas generales, debe verse justamente como una acción recíproca, en donde nuestra actitud como gerente, nuestra actitud como líderes de proyecto, es generar un intercambio, un engranaje, un entrelazamiento con las personas que hacen posible este proyecto y que están haciendo posible justamente el desarrollo de la actividad que nos va a llevar al premio del juego, que viene siendo alcanzar el proyecto como se espera. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que los proyectos pueden verse como juegos repetidos. Adicionalmente a esto, también podemos imaginar que los juegos pueden verse en 2 grandes categorías. Podemos tener juegos repetidos de manera infinita y de manera finita. Cuando nos imaginamos la gerencia de proyectos como un juego repetido, finito, es cuando sabemos que tenemos un proyecto que lo vamos a establecer en un tiempo específico, pero que probablemente no sea recurrente, que no sea ese juego que constantemente vamos a estar realizando. O sea, simplemente, aun cuando vamos a tener actividades que se van a repetir y que van a ser similares, estos juegos van a tener una fecha
de finalización, y probablemente este juego, este proyecto va a tener una fecha de finalización y probablemente no vamos a tener la necesidad de saber, de volverlo a usar. En líneas generales es cuando sabemos exactamente cuándo comienza el juego y cuándo termina, cuándo comienza el proyecto y cuándo termina. Esto es el ideal, ¿no? De cualquier gestor de proyecto, cualquier gente de proyecto, líder como tal, saber exactamente que comenzamos el primero y terminamos el 30. Ese es el sueño. Nosotros siempre queremos que nuestro juego sea repetido de manera finita, tener la certeza de que lo vamos a poder culminar en un tiempo específico. Pero la realidad es otra. La realidad es que en algunos casos, obviamente esto incrementa costos, se puede incrementar incluso tiempos, procesos, reprocesos y algunas otras cosas, cuando los juegos se hacen de forma infinita. Esto quiere decir que no tenemos la certeza de que cuando hagamos el último paso, ese va a ser realmente el último paso del proyecto. Evidentemente no es lo ideal. Un gerente de proyecto debe evitar que su proyecto se convierta en un juego repetido de manera infinita, puesto que eso demuestra poca eficiencia, digamos que le resta seriedad al ejercicio justamente de la planeación del proyecto. Se supone que un buen proyecto debe tener un inicio y un final preestablecido, determinado, que facilite que el equipo realmente logre alcanzarlo como se espera. Sin embargo, no podemos negar la existencia de proyectos que parecieran infinitos, que parecieran que de alguna u otra manera están planeadas para 2 años y terminan haciéndose en, no sé, en 8, en 10 años, porque no existe esa sensación de que la última etapa se ha alcanzado, sino que de manera constante se viene experimentando fallas, ya sea por falta de planificación, falta de visualización, falta de, digamos, de engranaje con el equipo o de entendimiento de las necesidades que requiere el proyecto. E incluso puede ser hasta falta de comunicación con las personas que nos han hecho el requerimiento para desarrollar ese proyecto en particular. El punto es que un gerente, un líder de proyecto, debe evitar que su proyecto se convierta en un juego repetido de manera infinita, salvo que se observe como la consecución de manera constante y repetida de varios proyectos, dada la calidad de su trabajo. En ese caso, sí, les deseo a todos ustedes que su esfuerzo como líderes de proyectos sea de forma infinita y nunca cese. Eso le genera a ustedes obviamente una buena oportunidad de ingreso, de desarrollo, de aprendizaje, todo lo demás. Ok, no sé si voy muy rápido, pero como el tiempo apremia y el contenido es muy amplio, entonces estoy tratando de abarcar toda la información en el tiempo que nos queda. Les comento que normalmente uno tarda cerca de 2 semestres para poder manejar en su totalidad varios de estos conceptos. Sin embargo, conozco universidades que dictan la materia en tan solo 6 meses, bueno, en realidad 4, porque los semestres suelen ser 4 semestres realmente. Ok, tenemos un dato bien interesante y esto es fundamental para un gerente de proyectos, debe tener presente, que es lo que se conoce como el concepto de reputación. La teoría de juegos tiene ese concepto y se refiere a la manera en que es visto y entendido el comportamiento de un jugador o varios de ellos dentro de un juego. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo cómo sea un gerente de proyecto o como sea un equipo de un proyecto o cómo se comporten ciertas entidades dentro de un proyecto, uno puede establecer si efectivamente ese proyecto tendrá o no tendrá un juego finito o infinito, o será cumplido cabalmente en un tiempo específico, o se perderá recursos y tiempo debido a la poca calidad o a las características particulares de la reputación de estas personas. Esto es un elemento que puede ayudar desde el punto de vista conceptual al gerente de ubicar realmente quiénes son las personas que requiere para realizar un proyecto y cómo lo debe elegir. La presencia de la reputación en la teoría de juegos permite, específicamente en la teoría de juegos, saber cómo se va a comportar una persona, si realmente va a apoyar, si va a hacer, si va a actuar con mentalidad de equipo, si va a actuar de forma individual, si va a ir por lo suyo o va a ir por el conjunto. Entonces,
Esto ayuda muchísimo. Yo entiendo que de manera intuitiva, la mayoría de nosotros siempre va a tratar de tener personas que cumplan con estos requisitos, pero la introducción del concepto de reputación y darle cabida a la importancia de la reputación dentro de un proyecto es una de las formas en que la teoría de juego nos dice que podemos llegar a tener mejores resultados dentro de dentro de nuestro proyecto, dentro de la ejecución de nuestro proyecto. Tenemos que para los juegos, para la reputación, vamos a entender que existe una cosa que se llama los juegos no cooperativos. Y estos juegos no cooperativos los vamos a entender como aquellos en donde no hay transferencia de utilidad. Y este concepto de la utilidad está relacionado con muchas cosas. Puede ser de información, pueden ser de datos, puede ser de contenido, puede ser de todo aquello que pueda alimentar considerablemente la información que se requiere para ejecutar correctamente el proyecto. Entonces, cuando ustedes se consigan con un proyecto en donde tanto el equipo como la persona que lo solicita o la persona que lo dirige o incluso los miembros que apoyarían o que de alguna manera servirían de enlace con el líder de proyecto no comparte información, ustedes estarían en presencia de un juego no cooperativo. Los juegos no cooperativos generan una desventaja muy grande porque al no haber transferencia de información, las decisiones que se toman no necesariamente tienen el contenido que se requiere para poder ser lo más cercana o lo más exitosas posible. Entonces, esto es una desventaja para el equipo. Es fundamental, y esto debe tenerlo presente cualquier líder de proyecto, cualquier gerente de proyecto, que se garantice la transferencia de utilidad. En este caso sería la comunicación, los datos, la información que se requiere dentro del proyecto. Sí, les pido por favor a las personas que estamos ingresando que mantengamos apagado el micrófono. Muchas gracias. Muy bien. Los juegos no cooperativos nos llevan a un concepto que imagino que algunos de ustedes ya manejan, sin embargo, quienes no, es bueno que lo conozcan, que son los juegos de suma cero. Y estos están relacionados principalmente con los juegos no cooperativos. Entonces dice la lámina, un juego de suma cero se ubica en la categoría no cooperativo, lo que va a decir donde la ganancia o pérdida de un participante es individual y afecta directamente a la ganancia o pérdida de los otros participantes. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando un juego no es no cooperativo, lo que yo gano es exactamente lo que el otro pierde. Y lo más interesante de esto es que está esta sensación de que yo gano y el otro pierde. Yo creo que eso es lo que vamos a tener que recordar. Es un juego en donde lo que se busca es que haya un perdedor o que haya un ganador. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener proyectos que sean no cooperativos y que sean juegos de suma cero. Un juego de suma cero lo que hace es afectar significativamente lo que sería el resultado o lo que será el resultado del proyecto, y esto nos puede afectar reduciendo o afectando los tiempos los tiempos de ejecución, el resultado, la calidad del resultado e incluso la utilización de los recursos. Entonces tenemos que evitar los juegos de suma cero. Y tenemos los juegos cooperativos, que son los juegos ideales. Esto es, digamos que es el sueño de todo gerente de proyecto, en donde las personas efectivamente cooperen para poder lograr entre sí que exista una participación, que exista una negociación, que exista una planificación, un conjunto, una armonía dentro de lo que se requiere en el proyecto o dentro del juego, y que haga posible que efectivamente los resultados se ajusten a la calidad, el tiempo y los recursos que se ha establecido dentro del proyecto en sí. Este juego cooperativo nos lleva justamente a lo que se va a conocer como los juegos de suma no cero. Y esto es donde efectivamente hay una transferencia de información. Esta transferencia de información nos va a permitir saber que no se trata de que yo gane o tú pierdas, no se trata de que todo lo que yo gano es exactamente lo que tú pierdes, se trata de que hay una área en donde ambas partes, ya sea el gerente del proyecto y su equipo, ya sea el gerente del proyecto y su equipo y la persona que nos ha contratado para realizarlo,
todos salimos ganadores, todos tenemos los mismos intereses y todos buscamos justamente que el proyecto se dé en el tiempo correcto, con los recursos correctos y con la inversión correcta en todo lo que representaría la actividad. Los juegos de suma cero, vistos desde la perspectiva de la administración o dentro del comportamiento, vistos desde la psicosociología de la organización, tienen que ver con el comportamiento, tienen que ver con la manera o digamos que tiene que ver con la madurez con que las personas puedan observar las cosas. No tiene sentido sabotear un proyecto, no tiene sentido sabotear al equipo, no tiene sentido sabotear al gerente de proyecto, cuando a cualquier cosa que afecte el proyecto obviamente nos va a afectar a nosotros y nos va a generar esa reputación de no cumplir o de no alcanzar las metas que se esperan dentro del proyecto. Entonces, nos puede llevar a la generación de un juego de repetición infinita, eso nos puede afectar a nosotros en el campo de la gestión de proyectos y efectivamente tenemos que rechazar este tipo de cosas. Entonces, tenemos que buscar estos juegos que son cooperativos y que son de juego de suma no cero, en donde efectivamente lo que yo pierdo no es exactamente lo que tú ganas y lo que tú ganas no es exactamente lo que yo pierdo. Dicho de la misma manera en sentido contrario, lo que quiero decir con esto es que tratamos de buscar que las cosas se engranen y funcionen para que todos trabajemos de forma digamos, alineada en busca de un mismo resultado que vendría siendo el logro del proyecto en el tiempo que se espera. Estos son conceptos que desde el punto de vista, digamos, académico, suenan tal vez un poco utópicos, pero que en la realidad aplican y funcionan. La cooperación es fundamental y lograr una visión de suma no cero es definitivamente algo que todo gerente, que todo líder de proyecto debe buscar. Luego tenemos los juegos secuenciales, me disculpan, allí se me pasó. Los juegos secuenciales, estos tratan principalmente de cuando tenemos que esperar a que una persona realice una actividad para nosotros realizar la nuestra. Esto es algo que debe tener presente un líder de proyecto, ver hasta qué punto su proyecto se está llevando de manera secuencial, cuando cuando mi actividad depende de lo que haga otra persona. Eso puede restar tiempo, eso puede hacer que se afecte el flujo natural del proyecto, porque efectivamente si alguien no hace algo y no lo hace en el tiempo correcto, mi trabajo se va a ver afectado. Entonces, obviamente hay situaciones donde efectivamente debe ser visto la actividad, ya sea la operación o las funciones dentro del proyecto como algo secuencial. Tienes que esperar que yo, no sé, encienda la luz verde para que tú pases. Pero lo ideal es que nosotros tengamos una visión más de un juego simultáneo, en donde todas las partes puedan trabajar con cierto grado de libertad, con cierto grado de, digamos, de responsabilidad en la ejecución, ya sea del proceso o la función, para que el proyecto fluya. Y esto es algo que debe tener presente el líder del proyecto. Saber en qué momento vamos a trabajar desde una manera simultánea y en qué momento debemos trabajar de manera secuencial. Yo creo que cuando se hace la planificación de un proyecto, tener claro estos dos elementos es fundamental, porque sabemos que cuando es de manera secuencial, hasta que un punto o una etapa no se culmine, la otra no puede comenzar. Y eso requiere sincronización, requiere tiempo, requiere de mucha planificación y de mucho engranaje. Pero cuando son simultáneos también tenemos que tener mucho cuidado porque una actividad podría de alguna manera afectar a la otra de manera inmediata y eso generaría una desviación dentro del proyecto. Entonces eso requiere de mucha planificación y hay que estar muy pendiente de que esto esté presente dentro de la coordinación y de los controles que deben de llevarse recuerdo que eso se llama la triple restricción en la gerencia de proyectos, ¿no? Ok, muy bien. No sé si voy muy rápido, espero que no.
Lo que pasa es que siento que es mucho contenido para el tiempo que estamos utilizando, pero bueno, digamos que vamos bien. Luego tenemos la parte de la información. Y digamos que existen muchos conceptos relacionados con la información que un gerente o un líder de proyecto debe tener presente. Y tenemos el caso de la información completa. Y vamos a entender por información completa cuando las funciones de pago de los jugadores son del dominio público. ¿A qué vamos a referirnos con esto? A cuando todo lo que está relacionado con el proyecto, toda la información que se requiere para ejecutar el proyecto la conocemos todos. Esto ayuda muchísimo en algunos casos porque al saber nosotros qué estamos poniendo en juego, cuánto nos está costando, qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, ayuda justamente a generar ese engranaje, ese compromiso, ese interés por hacer las cosas bien. La información completa es muy buena en algunos casos porque permite justamente que todos trabajemos con un fin común. Obviamente existen casos donde cierta información no puede salir, digamos, por razones, ya sea porque quien nos está contratando nos dice esto no se debe saber, o esto solamente lo deben saber los líderes, o las personas muy cercanas a la contratación del proyecto. Y bueno, eso nos da cabida a lo que se conoce entonces como la información perfecta. En este caso, se refiere a esa etapa en que cada quien conoce cómo ha surgido o cómo ha ocurrido o qué ha ocurrido a lo largo del tiempo durante la ejecución de un proyecto. Estoy hablando ya incluyendo el concepto en la gestión del proyecto, pero no necesariamente sabe todo lo que está relacionado con el proyecto. O sea, la persona sabe cómo ha venido desenvolviéndose, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué falta por hacer, qué se ha completado, qué ha quedado completamente bien o qué debe ser ajustado, sabe la forma en que ha venido desarrollándose el proyecto, pero no necesariamente conoce todo el contenido. Sin embargo, tanto la información perfecta como la información completa son elementos que todo gerente de proyecto debe conocer y también debe introducir dentro, por supuesto, del proyecto. Tenemos lo de las estrategias puras. Esto tiene que ver cuando las estrategias, digamos, son estables, son estrategias que nos permiten aplicarlas de alguna forma y que funcionan. Este tipo de estrategia es la manera en que vamos a, digamos, a aplicar un proyecto, tomar en cuenta la experiencia, incluso la reputación, el conocimiento que se tiene y se sabe que eso funciona. Funciona y que vale la pena aplicarlo, entonces uno apunta a esa estrategia pura, sabe que esa es la estrategia que se debe utilizar. Este concepto de estrategia pura ayuda muchísimo a un gerente de proyecto, a un líder de proyecto, a explicar de una manera muy sencilla por qué un proyecto se está haciendo de una manera en particular. Más que todo cuando, por razones diversas, comenzamos a cuestionar la forma en que se está llevando a cabo una estrategia dentro de un proyecto. Esto ayuda a facilitar la explicación, al decir, mira, lo que pasa es que esto es algo que ha funcionado, históricamente lo hemos utilizado y ha dado muy buenos resultados, las características del proyecto son las mismas, las condiciones son las mismas, las exigencias son las mismas, por lo tanto, la estrategia que ya ha funcionado va a ser la misma. Luego tenemos una que es bien interesante, que creo que lo recordarán por la forma en que se juega el fútbol, que tiene que ver con las estrategias mixtas, que es cuando se utilizan varias estrategias que de una u otra manera han funcionado y que pueden coexistir, que pueden estar solapadas una sobre la otra. Esto también es válido. Nosotros podemos tener ocasiones en donde utilizando varias estrategias, incluso podemos acelerar la ejecución del proyecto y lograr que se realice disminuyendo de alguna forma costos o tiempos. Entonces la aplicación de las estrategias mixtas también es algo que el gerente o el líder del proyecto puede tener presente. Y finalmente tenemos las estrategias óptimas o dominantes. Utilizaré la imagen de la serie Gambito de Dama, porque ella de hecho utilizaba estrategias óptimas y dominantes. Esta es una estrategia que no importa lo que hagan los demás jugadores, esta estrategia siempre funcionará. Y esto nos sirve también desde el punto de vista de la visión del gerente de proyecto, del líder de proyecto,
porque es, digamos, el sello que va a tener el líder con relación a la forma en que realiza su proyecto, y él puede denominar ese estilo, esa característica, esa forma de llevar las cosas como su sello personal, su estrategia óptima y dominante. En esta no importa lo que haga el resto, siempre tendrá el beneficio o siempre tendrá el resultado que se espera, justamente porque es una estrategia que es óptima. Ok, si seguimos adelante, nos vamos a conseguir entonces con un concepto que obviamente muchos de ustedes deben conocer o deben haber escuchado alguna vez, que es el concepto del equilibrio de Nash. Esto tiene que ver con cuando de alguna manera se busca obtener un resultado óptimo y donde todas las partes, justamente como lo vimos en el concepto del juego cooperativo, de juegos de suma no cero, logran tener una estrategia en donde todos se benefician, en donde todos vamos a salir, obviamente, con el resultado que nos satisfaga. Para esto, me gustaría que veamos rápidamente un concepto muy breve sobre ver si aquí, cómo debe ser entonces visto un proyecto. Esto es un concepto que lo desarrollé yo, lo desarrollé en el año 2019 y que se los presento a ustedes, lo comparto con ustedes como para que lo tengamos claro y para que nosotros desde la gerencia de proyectos lo tengamos allí presente. Entonces vamos a poder definir a un proyecto como un juego repetido de manera finita, secuencial, cooperativa, de estrategia mixta, de suma no cero y con información completa y perfecta, con una matriz de pagos que podría contener al menos un equilibrio de Nash. Es verdad que se ve interesante este concepto. Creo que lo más importante de este concepto, visto obviamente el proyecto desde la perspectiva de teoría de juegos, es que debe ser un juego finito, debe tener un inicio y una finalización, aun cuando sea un juego repetido, aun cuando evidentemente estemos en constante uso de las herramientas que conocemos y que nos han servido, incluso de las estrategias que tenemos y que sabemos que van a ser útiles para la actividad. Para aclarar un poco el concepto de lo del equilibrio de Nash, quiero mostrarles rápidamente una forma de verlo, ¿no? Entonces, supongamos que estamos iniciando la actividad con un grupo del proyecto y queremos de alguna manera que el grupo entienda la importancia que es que nos engranemos, que trabajemos en equipo. Entonces, digamos que a trabajar en equipo le vamos a colocar el número 1, o sea, el valor 1, y a no trabajar en equipo le vamos a colocar el valor -1. Digamos que así lo vamos a ver. Entonces, esto sería nuestro equilibrio. Fíjense, si el gerente de proyecto trabaja en equipo y el personal de soporte trabaja en equipo, tenemos un 1-1 que viene siendo nuestro equilibrio de Nash. Si tratamos de hacer todas las combinaciones anteriores, veremos que si el gerente trabaja en equipo, pero el equipo no lo hace, tenemos un -1 en el equipo. Si el gerente no trabaja en equipo, pero el equipo lo hace, o el personal de soporte lo hace, entonces sí tenemos un -1, pero de parte del gerente del proyecto. Y si nadie trabaja en equipo, entonces tenemos, digamos que un equilibrio de Nash negativo, o tendríamos ambos en -1. En líneas generales, lo que nos quiere decir este equilibrio de Nash es que la única forma en que las dos partes se beneficien es que ambos trabajen en equipo. Un gerente de proyecto, un líder de proyecto debe saber que trabajar en equipo es fundamental, pero simplemente quería que vieran cómo se representaría esta actividad dentro de la gerencia de proyecto, cómo un gerente de proyecto podría demostrar la importancia que puede ser para que ambos se beneficien el hecho de trabajar en equipo, simplemente como para que lo viéramos. Esto, bueno, ya para finalizar, quiero señalar que alguien dijo una vez que si conoces a los demás, si te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Y si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la perspectiva de la teoría de juego, conocer todos estos conceptos y conocer la importancia que tienen estas estrategias
para introducirlas dentro de la gerencia de proyectos, nos va a permitir no solamente conocernos a nosotros mismos, saber si nosotros tenemos una buena reputación, si trabajamos en equipo, si somos cooperativos, si trabajamos con una visión de juego de suma no cero. Si nosotros tenemos esa visión y podemos transferirla a nuestro grupo, a nuestro equipo, a nuestro team de proyecto, evidentemente no tendremos ningún problema en ninguna batalla que donde nos enfrentemos. Para finalizar, quiero decirles, como anuncio, de que este webinar ofrece un PDU tipo técnico a todos los que son miembros del capítulo del PNI de Bogotá. Solamente tienen que hacer, por favor, una captura de pantalla, un print screen, o como se dice popularmente, un pantallazo. Yo le comentaba hace un instante al equipo que para mí un pantallazo es agarrar una pantalla y golpear a una persona con ella. Pero bueno, como se sientan cómodos, un print screen, una captura de pantalla o un pantallazo a esta imagen, de modo tal de que puedan escribirle a Ingrid Cardoso, correcto, y ella les pueda otorgar este PDU. Por favor, hagan la captura de pantalla. Y para poder cumplir con los tiempos, me despido dándoles las gracias. Allí estarían mis datos. Los invito a conocer mis libros publicados en este blog para que sepan dónde pueden adquirirlos y cuál es la información que en ellos se maneja. Muchísimas gracias a todos ustedes por atenderme. Espero no haber ido muy rápido y espero que efectivamente el contenido de la información de la conferencia haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Félix, a ti muchísimas gracias. Te voy a pedir el favor, pon la diapositiva anterior, que hubo algunos que no alcanzaron a tomar la fotografía de la pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, pues nos has dejado con un antojo muy grande, porque sin duda, pues este tema tiene tanto de largo, de ancho y de profundo para tratar, ¿no? Nos has dado un panorama, digamos, evidentemente superficial de todo lo que esto puede hacerse, de todo lo que esto significa, y ya empiezan a surgir aquí algunas inquietudes y sobre todo una cosa muy interesante, Félix, que hay una muy interesante relación entre todo lo que tú planteas, diferentes estrategias en la teoría de juegos y lo que en gerencia de proyectos llamamos la gestión de los interesados y la gestión de las comunicaciones con todas las personas. O sea, vemos que esto es claramente aplicable a dos aspectos importantes. Uno, lo que se conoce en los proyectos ágiles y otro, toda la relación con los otros seres humanos involucrados. Hay varias preguntas, Félix, nos vamos a tomar lo que nos quedan, 12 minuticos. Esperamos, por favor, que nos ayudes a responder. Esta captura, Sandra, que la tomas, se la envías al correo que ves en pantalla, ingrid.cardoso@pmicolombia.org. Tú lo envías, dile por favor que tú eres miembro del PMI Bogotá. Si puedes adjuntar tu número de identidad que te identifica en el PMI, pues lo puedes hacer, ¿vale? Aquí ustedes lo hacen, se lo envían a Ingrid y Ingrid les enviará a ustedes el código para que puedan aplicar al PMI. Bueno, Félix, mira, Susana, pues al escuchar, esto es teoría de juegos, ella con toda claridad y comparto su opinión, dice, no, pues la teoría es muy chévere, el papel aguanta todo, sin lugar a dudas, todo está muy bien. Y por supuesto esto que tú estás planteando, que dices que es muy importante entender, cuando estabas hablando, por ejemplo, de la relación gana-gana, es muy importante que el gerente de proyectos lo tenga muy claro. Pero Susana dice, es importante que el equipo conozca la importancia del todos ganan. Sí. Hemos visto en muchas ocasiones, Félix, cuando estamos en proyectos, en las organizaciones, que evidentemente hay una persona que dice, no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a usted, usted ya verá, hasta que no me llegue aquí yo no hago nada. Y se elimina ese concepto del sacrificio individual, del pequeño sacrificio individual para el beneficio colectivo, esa eficiencia de Pareto, que uno puede analizar, por ejemplo, el óptimo de Pareto. Exactamente, el óptimo de Pareto. Del mismo modo, pues también se debe entender que la información completa evita el caos. La falta de información, sin lugar a dudas, Félix, pues causa entropía y causa caos y nosotros tenemos que volver a encontrar el camino y la información es un paliativo para ello.
Susana pregunta entonces, para tratar de aterrizar lo que tú planteas, ¿qué dinámicas podrías tú sugerir para involucrar, para convencer al equipo de la importancia del gana-gana, por ejemplo? Ok. Bueno, en primer lugar, esto se escaparía un poco de la teoría de juegos, ¿no? Porque estaríamos hablando de dinámica. Esto tiene que ver más con la psicosociología de la organización. Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros no tenemos que convencer al equipo de que tenga que tener una visión gana-gana o ganar-ganar como la conozco yo. Desde el mismo instante en que nuestro equipo no tiene esa visión, efectivamente no es ideal ese equipo para nuestro proyecto. Se supone que la persona tiene que tener la motivación, el interés en mostrar su mejor versión de sí mismo para que el proyecto tenga sentido y se pueda llevar a cabo. Si tienes que convencer a la persona, entonces esa persona no tiene el perfil para formar parte del equipo. Sin embargo, siempre es bueno tener actividades, intercambios con los miembros del equipo para que se logre entender esa la importancia de la actividad. Entonces, ¿qué sugiero yo? Actividades de integración, actividades donde existan intercambio de ideas, tormenta de ideas, donde existan la oportunidad de plantear incluso soluciones. Yo soy del tipo de persona que en los proyectos les pregunto a mi personal, ya yo puedo tener una idea de cómo hacer el proyecto y sin embargo yo les digo, vamos a tener una sesión en donde ustedes me van a decir cómo les gustaría que desarrolláramos el proyecto y qué sería lo que ustedes necesitan de parte de la empresa, de parte del equipo gerencial para que ustedes puedan llevar a cabo ese proyecto. Donde de alguna manera empodero al equipo para que también tenga injerencia en lo que se va a hacer. Yo pienso que en la medida en que uno involucra a las personas, en esa medida las personas sienten que efectivamente pueden aportar y que están ganando también con la actividad. El reconocimiento de los aportes de cada uno de ellos es también importante. Uno no puede, y es una de las cosas que siempre le digo a los gerentes de proyectos y a los líderes, señores, no acepten que las alabanzas, que los reconocimientos sean exclusivamente en su nombre. A mí particularmente nunca me ha gustado que digan este proyecto se llevó a cabo gracias a Félix Socorro. No, gracias al equipo en el cual yo tuve el honor de ser el gerente o el director o el líder del proyecto, pero no es la figura, no es la persona. Eso hace que las personas sientan esa desconexión. El que se está llevando el crédito es el líder del proyecto y no las personas que realmente hicieron posible el proyecto, que es el conjunto, el equipo completo. Entonces, yo hablaría de actividades de integración en donde todos tengan participación y en donde todos tengan la oportunidad justamente de sentirse partícipes, digamos, dueños, digamos que son una pieza importante de la actividad, del proyecto. Muchas gracias, Félix. Sin lugar a dudas, hoy en día y con toda la facilidad que tenemos de acudir a la tecnología, me imagino que pueden existir muchas herramientas que podemos utilizar en los proyectos para abrir estos foros de comunicación y de ideación en los proyectos. Herramientas como Slack, como Trello, como otras que nos pueden ayudar muchísimo a la comunicación, son fantásticas. Muy interesante. Mira, Alejandro nos dice, ¿tú nos podrías contar alguna anécdota propia tuya en la que aplicaste teoría de juegos para asegurar el éxito en algún proyecto? Sí, claro que sí, puedo contar varias, de hecho. Ajá. Hubo una oportunidad en que se me contrató para introducir lo que era un cambio de cultura en una empresa. Esta empresa pasaba de ser pública a privada y teníamos un periodo no mayor de 6 meses para poder establecer esa nueva cultura, porque digamos que en base a eso era que se iba a determinar qué persona se quedaba o qué persona se retiraba de la empresa. Estábamos buscando una forma de poder transmitir la información que quedara clara, en donde todos se vieran involucrados. Entonces lo que hicimos fue crear un juego en donde la actividad iba a permitir saber quién tenía reputación y la reputación iba a tener una cantidad de puntos y los puntos iban a determinar quién realmente habían logrado desarrollar esa nueva cultura. Y lo hicimos totalmente, y digo lo hicimos porque aun cuando me contrataron a mí, trabajé con un equipo extraordinario, lo hicimos primero explicando todos estos conceptos de lo que era teoría de juegos a las personas. Incluso en esos casos les enseñamos a establecer
lo que es el diagrama de árbol para establecer la ruta de las estrategias más óptimas, bueno, y algunos otros elementos, y los pusimos justamente a competir primero entre grupos para poder determinar qué equipo era el que había demostrado absorber esta nueva cultura. Y las personas no solamente se hicieron, digamos, en términos muy generales, especialistas en el concepto de lo que era la teoría de juegos, sino que luego me dijeron, una vez logrado el espacio, que por cierto fue muy poco el número de personas que tuvieron que irse, fue aproximadamente el 8% del personal que no logró quedarse dentro de la empresa, siendo una cifra considerablemente pequeña para la cantidad de personas que había. Esto, digamos que muchos de los que estaban allí me dijeron, mira, esto que nos enseñaron, que estamos utilizando en el mundo de la administración, lo estoy llevando a mi vida. Estoy tratando también de que mis hijos, de que mi esposa comprendan esto de la suma no cero, que comprendan esto de las estrategias óptimas, y me ha funcionado. Y yo le decía a ellos, es que mire, una vez que uno aprende teoría de juegos y alguien le dice a uno, te quiero, uno ya no responde yo también. Uno responde, ¿y para qué? ¿Para qué me quieres? O sea, porque uno tiene una visión de juego, ¿no? Justamente de ese ganar-ganar, de ese equilibrio que representa la teoría de juego. Entonces, sí, esa sería la anécdota que yo contaría. No puedo, por razones de confidencialidad, nombrar a la empresa, pero sí puedo decirle que fue una empresa pública que pasó a privada, digamos que hace unos 8 años. Maravilloso, Félix. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, les vamos a pedir a todos, por favor, si pueden en el chat, ahí ven ustedes, ha escrito Angie Cárdenas, por ejemplo, entren al link para que nos hagan la evaluación de este webinar, poder hacerle retroalimentación a Félix, a nosotros mismos, Gracias. e ir mejorando cada vez. Mira, hay un tema en gerencia de proyectos que, bueno, cuando uno está gerenciando proyectos puede optar por hacerlo de manera predictiva, es decir, poder imaginar lo que va a suceder mucho más adelante, porque tiene mucha certeza de muchas cosas. O puede hacerlo de una manera adaptativa. Me voy adaptando a medida que voy encontrando la información. Ese es un principio, llamémoslo pues, del agilismo, donde estamos buscando siempre una iteración. Tiene mucha relación con lo que tú hablas de los juegos finitos que se repiten una y otra vez para generar, en el caso de los proyectos ágiles o de los proyectos adaptativos, unas lecciones aprendidas. ¿Has hecho un análisis, has encontrado precisamente una relación entre esta manera de actuar en los proyectos donde yo hoy hago un pedacito del proyecto, entrego valor, después hago otro pedacito de proyecto, entrego otro pedazo de valor, con esta iteración en la teoría de juegos? Sí, claro, claro. Eso es lo que llamaríamos nosotros los juegos secuenciales, en donde tú terminas una actividad y hasta que no terminas esa actividad no pasas a la otra y justamente una te va a ayudar a lograr sumarle valor a la otra. O cuando estamos hablando de los juegos, se me fue por un instante cuando los juegos son secuenciales o cuando son a la misma vez, es que se me fue el nombre, se me fue el concepto. Esto, pero sí, efectivamente, mira, lo que ocurre es que la información es para todos, digamos que es la misma, pero puede diferenciarse en algunos conceptos. Pero la teoría de juegos puede ser aplicada en todo. De hecho, se utiliza hasta en la biología, hasta en la forma de poder saber cómo funciona una célula y cómo una célula se comporta frente a otra. Entonces, existe una estrecha relación entre la gestión de proyectos y la teoría de juegos. Yo pienso incluso que si dentro de, si pudiésemos hacer un estudio mucho más profundo, porque supuestamente no es así, ha sido muy superficial lo que hemos señalado, pero si pudiéramos hacer un estudio profundo, podríamos ver y podríamos listar qué conceptos desde el punto de vista de lo que aparece en el PM Book, estos son realmente una forma distinta de señalar un concepto que está presente dentro de la teoría de juegos, pero por supuesto que sí. Y esto es algo que aun cuando se utiliza en la economía, insisto, se puede aplicar en cualquier campo. Fantástico, Félix. Bueno, se nos está ya acabando el tiempo. Hoy, quiero decirte pues que la pregunta que te acabo de hacer viene de autoría de Luis Javier Mosquera. Muchas gracias, Luis, por regalarnos esta pregunta. Pregunta Olga Lucía Infante si, dependiendo de la magnitud
de los tipos de los proyectos, qué tan grandes o qué clasificación de proyectos tengamos, hay una determinada teoría de juegos que se aplique mejor que otra. Un megaproyecto debe tener un tipo de teoría de juegos y un proyecto pequeño debe tener otra teoría de juegos. La teoría de juegos es una sola, es una sola. Ajá. Digamos que lo que va a variar allí, dependiendo de la magnitud, es la cantidad de jugadores y las interacciones que tendrán estos jugadores en el juego, ¿no? En la actividad. Pero la teoría de juegos aplica para todo y es una sola. No hay una teoría de juego para juegos pequeños y una teoría de juego para juegos grandes. De hecho, eh, hay una lámina que yo les mostré, déjame ver si la puedo conseguir rápidamente, que tiene que ver que es uno de los ejemplos que se utilizan mucho para explicar la teoría de juegos, que es el de piedra, papel o tijera. Bueno, quienes vieron teoría de juegos, digo, quienes vieron la de Big Bang Theory, saben que ahora es, ¿cómo es? Piedra, papel, tijera, serpiente y Spock. A lo que me refiero es que en esa cosa tan sencilla como la piedra, papel y tijera, se aplica la teoría de juegos en su totalidad. Y en un juego, como digamos un juego de guerra, como en no sé, un país que quiere invadir a otro, se aplica la teoría de juegos exactamente con la misma característica, porque no existe una teoría de juegos para un lado y para otro. Entonces sí, en líneas generales lo que quiero decirle es que estos conceptos van a aplicar para cualquier cosa, para cualquier proyecto, independientemente de su magnitud. Fantástico, Félix, muchísimas gracias. O para Pregunta servirte. Jennifer Garzón, hablando del dilema del prisionero. ¿Cómo se puede identificar este dilema del prisionero en la gestión de proyectos y cómo el sponsor, el patrocinador del proyecto, el gran dueño del proyecto podría intervenir en esta relación que propone el dilema del prisionero en los proyectos? Yo no quise hablar del dilema del prisionero y solo nombré lo que eran los juegos cooperativos y no cooperativos. Ajá. El dilema del prisionero, recuerden que tenemos dos grandes respuestas posibles en el dilema del prisionero. Una, que el prisionero colabore, o otra, que no colabore. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo un gerente de proyecto, un líder de proyecto va a reconocer si está frente a un dilema de prisionero? Vamos a saber si estamos frente a un dilema de prisionero cuando una parte del grupo decida colaborar y si colabora ayuda al resto, o una de las partes decide no colaborar y evidentemente entorpece al resto. Entonces, ¿cuál es la función del líder del proyecto en estos casos? Buscar justamente que haya sinergia, que haya cooperación, que haya comunicación, que la comunicación sea lo suficientemente fuerte como para que se evite estos juegos de suma cero. Recuerden que los juegos no cooperativos están asociados con los juegos suma no cero. Digo, de suma cero. Lo que quiere decir es que cuando no colaboro, yo afecto al resto, y al afectar al resto, lo que yo gano puede ser exactamente lo que el otro pierde, o lo que yo pierdo puede ser exactamente lo que el otro gana. ¿Cómo lo va a identificar el líder del proyecto? Debido a la actitud que tengan su equipo o parte del equipo con relación a la cooperación, a la colaboración dentro de lo que es el proyecto. Esa sería la única forma de dar respuesta a esa pregunta. Félix, muchísimas gracias. Mira, pues el tiempo se nos ha acabado. Sí, Nos quedan dos preguntas. Tenemos una pregunta de Julio César Sandoval, que nos pregunta, voy a tratar de ponerte las dos preguntas, que de pronto okay. Tú puedes dar una respuesta conjunta. La primera parte, la pregunta Julio César Sandoval, ¿cómo se ve la teoría de juegos en los proyectos sociales donde intervienen tantos seres humanos con todas las complejidades? O sea, ¿cómo uno puede aplicar teoría de juegos en estos proyectos tan complejos, con tantos actores? Okay. Y William pregunta, pues la teoría de juegos es una apreciación de William, que la teoría de juegos parte de que las personas actúan de manera racional, pero pues en la vida real eso no siempre pasa. En ocasiones las personas toman decisiones no basadas en la razón, tomamos decisiones emotivas, sin lugar a duda. ¿Cómo se tiene en cuenta este aspecto en la teoría de juegos? Las dos preguntas, con esto cerramos. Okay. Bueno, perfecto. En primer lugar, voy a comenzar al revés. Voy a comenzar desde la última pregunta. Sí, efectivamente la mayor parte de las